Es historia comprobada que el 5 de agosto de 1852, en aquel entonces, el gobernador Crespo promulgó la ley que sancionaba 2 días antes por la Junta de Representantes a Rosario como ciudad. Aquí lo tienen en Wikipedia como información histórica, es decir, que Rosario fue efectivamente proclamada como ciudad ese día y es algo que no tiene ninguna, digamos, contradicción ni hay nada que argumentar en su contra, ¿no es cierto? El hecho es que la fundación como ciudad se tome como nacimiento para una localidad es posible para utilizarlo después en clave predictiva. Y así entonces venimos desde hace muchos meses indicando predisposiciones astrológicas para lo que es la carta natal, aquí está, ¿no es cierto?, de la ciudad de Rosario, que tiene sus características más que interesantes, como yo he indicado en otros videos, respecto, por ejemplo, de su ascendente en el signo de Escorpio, signo apasionado o pasional, conectado a mucha riqueza y también a crisis y a grandes transformaciones y regeneraciones. El planeta Júpiter asociado a viajes, extranjería, riqueza, digamos, dones, beneficios, que también tiene la República de Argentina justamente en su carta natal. La carta natal de Rosario también tiene este benéfico en la casa uno en el segmento del ascendente, lo cual es un indicio astrológico muy relevante. Por otro lado, descendía el planeta Urano, que en aquella época todavía no era conocido, ¿no es cierto?, pero que estaba allí en el signo de Tauro, indicio de una ciudad o de un lugar singular, excéntrico, especial, diferente, caracterizado ya sea por su capacidad de ingenio o creatividad o bien por sus revoluciones, cambios repentinos o reacciones que pueden ser imprevisibles de su pueblo, ¿no es cierto? Y bien, de algún modo, su característica única de segunda ciudad o tercera del país, no siendo una capital, ¿no es cierto? Y su tamaño. Así que hay cierta idea un poco exótica en la carta natal de Rosario, en tanto el planeta Urano, como transpersonal en clave astrológica, suele siempre indicar alguna excentricidad o rareza del sujeto o ente que se utilice. Bueno, por otro lado, el planeta Venus, retrógrado en ese momento, un benéfico exactamente en el medio cielo, el punto más alto del cielo, es decir, un indicio muy benefactor, muy beneficioso. Volvemos al tema de una ciudad que en aquel momento, en 1852, por supuesto no era lo que es ahora, ¿no? Y cómo creció por su ubicación estratégica, el puerto, digamos, el carácter importante que tiene para todo el interior por su mayor cercanía que Buenos Aires, ¿no es cierto? Y el río como lugar de transporte, obviamente mucho mejor que otros. Bueno, en todo caso, la casa sexta, el segmento del trabajo, del empleo, con la luna en ese lugar, el mediocielo en Cáncer, está asociado a la luna también porque es el regente, el satélite de la Tierra es el regente de Cáncer, y hay una asociación con los alimentos, con la comida, con los festejos, con lo que es la familia. Rosario, aunque tenga origen en todas las culturas y todas las etnias, es eminentemente italiana, ¿no es cierto? Y un poco el tema de la familia y la gastronomía no dejan, así como en otras culturas también, ¿no? Pero en este caso algo particularmente como argentinos es esta cosa un poco tana que igual que Buenos Aires, a diferencia de Córdoba, tiene quizás a veces, ¿no? Hay que ver, esto es discutible, por supuesto. En todo caso, lo que se ve en la carta natal son cosas que yo no quiero volver a tocar, sino quiero ir directamente al tema de los pronósticos, ¿no? Cada mes lunar, que es más o menos los primeros 10 días de cada mes, podemos llegar a ver las tendencias que indica la revolución lunar en cada caso. Lo venimos haciendo en los últimos 4 meses más o menos y los pronósticos han sido muy correctos, por decir algo, por si quieren revisarlo, ¿no? Según mi estimación. Bueno, en principio esta revolución lunar, que empezó el 5 de mayo, hoy es 6, o sea que ayer empezó a las 20:38 acá en Rosario, la luna en Aries pasó en ese momento, ¿no? Donde Rosario tiene su luna. Muestra como característica para los que les interese la astrología, bueno, primero un ascendente Sagitario, es un indicador más bien optimista general del mes, pero en el fondo, o sea,
en un lugar importante del cielo de ese momento está Saturno, un indicador que suele señalar pesares o cargas o limitaciones o alguna prueba o alguna realidad, ¿no es cierto?, que tiene que enfrentar la ciudad, en este caso, que cuesta mucho, supongamos, de alguna manera evacuar, ¿no? O sea, algo pesado, difícil o complicado, se estima siempre que este planeta está cerca de alguno de los ejes que son el amanecer, el atardecer, esta parte de acá del cielo, o el mediodía, esta parte de aquí. Bueno, en este caso está acá en la medianoche, entonces es un indicador medio pesaroso. A pesar de eso, más allá de esa referencia general, lo que podemos decir es que lo que muestra este mes lunar, que empieza el 5 de mayo, es la limitación que hay sobre lo que es vivienda, seguridad y lo que es cuidado, hogar, casa, techo, vivienda. La casa 4 es un segmento de alojamiento o tiene que ver con la familia o con lo que sea seguridad, y en el caso de una ciudad se aplicará seguramente a los problemas que haya de esa índole, problemas eh, de vivienda, ¿no es cierto? Y también de seguridad. Entonces Saturno, Neptuno y Marte colocados en ese segmento son una clave para la ciudad relativamente decepcionante, relativamente no, concretamente decepcionante, digamos, dentro de lo relativo de los indicios astrológicos con respecto a lo que es la vivienda, el pueblo, la seguridad, eh, el pueblo sufriente detrás de los titulares, ¿no es cierto?, que hablan de economía o de cosas que son irrelevantes para la realidad cotidiana, y en todo caso esa idea un poco del sufrimiento en silencio o del sufrimiento anónimo, porque todo, ¿por qué sufrimiento? Bueno, la casa 4 para cualquier astrólogo, como la 8 o la 12, están asociadas a fenómenos que tienen que ver con sufrimiento, padecimientos, cosas que uno no puede evitar, cosas que ocurren y uno no tiene control sobre ellas. Entonces, al estar estos tres planetas que revisten un carácter más bien pesimista, se habla de algún sufrimiento. Por ejemplo, podría ser alguien que está triste porque sus padres están enfermos o porque pasa alguna necesidad o algún problema. En este caso es la carta de una ciudad. Entonces está hablando de alguna limitación anónima, porque la casa 4 es un segmento como de intimidad, no algo expuesto. Veremos ahora otra carta complementaria que muestra algo muy curioso justamente, ¿no? Una especie de idea de éxito, cosa extraña y a la vez paradójica. Bueno, este mapa también lo que tiene, más allá de estas ideas genéricas de que hay una carga, así o sobrecarga mayor sobre Rosario, que supongo en otras ciudades será igual o aún peor, pero en este caso, bueno, el mapa astrológico muestra estos planetas difíciles en un lugar importante, hay que destacarlo. Por otro lado, algunas cosas son mejores, por ejemplo, la casa 5, este segmento que está aquí, que marco con la fibra, tiene una particularidad, digamos, de aludir a cosas agradables, como por ejemplo seres amados, asuntos que tienen que ver con disfrutes, con vacaciones, viajes, regalos, niños, diversión, pasatiempos. Todos esos asuntos están asociados a la casa quinta, ¿no? En el caso de una ciudad, supongo que hace alusión a los niños, también quizás a la escolaridad, a la primaria especialmente. eh, y bueno, la Luna y Mercurio son eventualmente indicadores de la infancia y de la maternidad o de las mujeres o del pueblo en líneas generales. Y Venus tiene que ver con disfrutes, pasatiempos, lujos, cosas que implican placer. Me hace pensar un poco en este mes lunar, esto empezó el 5 de mayo, ¿no? Pero ya antes de eso puede haber estado dando vueltas alguna idea. En el puerto de la música, ¿no es cierto? Del cual se habla en el diario. O sea que esta idea creativa y lúdica y a la vez de tomar un protagonismo que no sea el de que todos los días, ¿no es cierto?, pasa algo asociado al narcodelito, sino más bien algo que sea alegre o agradable, como ha pasado en otras localidades, según leíamos. Es una buena idea, ¿no? De firmar o protagonizar una especie de nuevo capítulo que tenga puesto el énfasis en otra cosa que no sea el sufrimiento, ¿no? A colación de esto que yo decía de nuestro padecimiento como ciudad asolada por la pobreza, el delito, la marginalidad y una falta de estructuras así, bueno, suficientes para el fenómeno, ¿no?, que le toca vivir a la ciudad, ¿no es cierto? Algo que es conocido por quienes vivimos acá. Bueno, entonces
Hablando de otras cosas, por ejemplo, la casa sexta, que es un segmento de empleo y de salud, tiene dos planetas, Urano y Júpiter. Una alternancia de inestabilidad seguida de alguna suerte de arreglo, podríamos decir, quizás. O sea, un poco es para decir esta secuencia y indicar meramente lo que aparece. Por otro lado, otra señal astrológica es la revolución lunar complementaria o que se llama prenatal, sigue indicando esta situación de hechos de terrorismo, hay que decirlo de esa manera, porque qué otra cosa son, ¿no? Pero en este caso asociados a bienes muebles, o sea, o bien o asuntos disruptivos o imprevisibles que aparecen cada tanto. La casa tercera es un segmento de bienes muebles, como autos, motos, bicis o cualquier otro objeto que sea móvil, ¿no es cierto? A diferencia del segmento 4 que tiene relación con lo inmobiliario, que indicaba que en la anterior carta parecía afligido, ¿no es cierto?, de algún modo, en la ciudad de Rosario por 4 semanas, desde el 5 de mayo hasta el 3 de junio aproximadamente. Bueno, en este caso, esta otra carta complementaria, que va a sumar información, dice que podrían continuar o agudizarse los problemas de digamos, ataques a la propiedad privada o pública móvil más digamos, quieta, por decir algo, ¿no? O sea, los bienes muebles versus los inmuebles. Eh, bueno, una cosa más que rara, ¿no? Eso es lo que quería, me interesaba mucho. Primero, una conjunción del Sol con Júpiter en la revolución lunar. Obviamente hay que relativizar todo a lo que serían 4 semanas de tiempo, como ya dije antes, que son desde el 5 de mayo hasta el 3 de junio, es decir, que no es una cosa de gran monta o de gran importancia, hay que relativizarla, pero aún así, ¿no es cierto?, dentro de la idea genérica de que, bueno, lo importante ocurre siempre en un minuto y un segundo y después queda o no una huella, podríamos decir que este mes que empezó el 4 de noviembre, no nos fijemos en esta fecha que está acá, ¿no es cierto?, porque esto es producto de una operación matemática que hace el programa para encontrar la fecha complementaria. No quiero entrar en ese tema. Meramente miren esto. La revolución lunar que empezó el 5 de mayo, ayer, una de ellas muestra la angularidad del Sol y Neptuno y de Júpiter. Una combinación sumamente, ¿cómo podemos decir?, fascinante o encantadora de esperanzas, de una especie de idea una idea luminosa o maravillosa que aparece, algo que resulta providencial, que podría resultar esclarecedor, estimulante. Bueno, ¿en dónde caemos otra vez? El puerto de la música. Digamos que más allá de que uno adapte obviamente los significadores que están, obviamente, no son inventados, pero que suenan a cierta atmósfera y clima, a ciertas pautas reales, que eso obviamente es una operación astrológica normal de conexión entre una especie de arquetipo que aparece, por ejemplo en este caso Neptuno, que es el indicador de música o de poesía o de lo poético, genéricamente hablando, el Sol, que es un indicador de autoridad o protagonismo, en conjunción a Júpiter, que es un planeta asociado a eventos culturales, también a facilitaciones o posibilidades. Y bueno, la cuadratura que hay del Sol con el Sol no es algo malo en el sí, sino la idea ambiciosa o grande de algo importante, grande, ¿no es cierto? Hay que ver si encuentran los fondos, ¿no es cierto? ¿De dónde saldrían esos fondos, ¿no es cierto? Justamente en Rosario, eh, asolada, ¿no es cierto?, por problemas de infraestructura, en su población, de cientos de miles de personas en la extrema pobreza. Bueno, fíjense la conjunción de Saturno con Venus y la fortuna en la casa sexta, ¿no? Un indicador negativo, Saturno, indicando restricción, junto con un indicador afortunado, la parte de fortuna, cerca del mediocilio y Venus de la carta natal de Rosario. Una combinación bastante curiosa, ¿no? De, de infortunio o de restricción eh, sobre las facilidades, sobre los bienes, sobre los recursos también podría leerse como un ajuste a nivel laboral
a la vez un ajuste que quizás protege o de alguna manera conserva, porque leo las claves, ¿no? O sea, digo Fortuna y Venus. Saturno es un indicador claro de ajuste. Se encuentra en un signo inarmónico para el planeta. Estoy leyendo para alumnos, exalumnos, personas que saben un poco de astrología, que es por qué dice eso, ¿no es cierto? Entonces les explico por qué la idea de que hay una especie de perjuicio o maleficio sobre los hechos laborales, maleficio no en un sentido esotérico, lo dije, debería evitar esas palabras por el hecho de que se pueden creer como literales. Me refiero al hecho de que haya una tendencia recesiva o desfavorable en el campo del empleo para Rosario, pero a la vez un fuerte instinto de conservar o de tratar de mantener. Eso lo veo por la combinación de indicadores. Por otro lado, veo esta idea providencial que lo asocio al puerto de la música, no me queda otra cosa, excepto haya otra cosa así tan aparentemente tan maravillosa. También veo el tema de los atentados a vehículos, que es lo que detecto, quizás un poco menos de atentados a las propiedades inmuebles. Eh, bueno, así que hay una especie de idea salvadora, fíjense esta la idea, ¿no? Para rescatar, hay una especie de idea salvadora, idea así de algo providencial o que resulta beneficioso para la ciudad eventualmente, que trae estímulo o que nos permite soñar un rato o que podemos llegar a pensar, bueno, no todo está tan mal, no todo está perdido, podemos llegar a salvarnos, quizás el puerto de la música o alguna otra cosa así nos permita salvarnos del destino de ser, ¿no es cierto?, otra que la Chicago, porque ni en los tiempos, digamos, donde se le decía a la Chicago, ¿no es cierto?, ocurría lo que está ocurriendo. Entonces, bueno, voy a buscar algunos indicadores así para sumar al informe, ya lo termino, ¿no es cierto?, que es para que tengan los rosarinos y quienes no son rosarinos algunas nociones. Bueno, por ejemplo, el 3 de marzo y entre el 1 y el 4 de marzo, un tránsito de oposición de Marte a Marte mostraba la tensión que puede venir de alguna situación de mayor conflictividad social o de la ciudad. El 20 de mayo próximo hay un, bueno, entre el 20 y el 23 hay una intensificación, esta conjunción Marte-Luna es bastante importante, hay una intensificación de hechos que resultan más impactantes para la ciudad, puede ser la reactividad de su gente, situaciones de defenderse o atacar o, ¿no es cierto?, conservar algo que requiere de acción, que está de la mano de un instinto de lucha, de tesón, ¿no es cierto?, de vehemencia que seguirá extendiendo luego en el mes siguiente, en junio, fijémonos acá, el 11 de junio y el 8, aunque falta para eso, ¿no es cierto?, unas tendencias astrológicas que suponen una mayor, de nuevo, violencia simbólica alrededor, ¿no? Pero estos tiempos que restan ahora del mes de mayo, hoy les repito es 6 de mayo, los días cercanos al 22 de mayo es cuando hay más tensión en el ambiente, por decir la letra de una canción. Así que bueno, estoy tratando de decirles algunos rasgos bueno, ya sabemos que el eclipse último del 19 de abril cayó sobre la luna de la ciudad de Rosario, cerca por lo menos a 3 grados, o cerca, no, no tanto, pero bastante. Bueno, y me resta, a ver, sumar alguna idea genérica, digamos, a ver, de tránsitos eh, para tener en cuenta, ¿no? Pero mayormente ven aquí en los tránsitos prenatales también y direcciones, la fecha que resulta dificultosa, pero que no es de ese momento, es el 31 de mayo, que también hay indicios de cargas, limitaciones. Me refiero a un tránsito de Saturno conjunción medio cielo que hace alusión a la falta de poder o de autoridad de las autoridades, o decir, la condición de impedimento o de tapadura que tienen a lo mejor las autoridades, ¿no? El medio cielo y Saturno hacen alusión a veces a momentos pragmáticos, podríamos decir,
que bien entendido se viven más bien como no se puede hacer nada o hay que soportar, podríamos decir eso, ¿no? Y más adelante también, porque el 15 de junio la conjunción está Saturno-Venus, que en una carta natal supondría un ajuste en el bienestar, en la carta de una ciudad también supone eso, ¿no? Más allá de otras cosas. Eh, bueno, o sea, no es tampoco, ya pasó un episodio que se fue agudizando hacia el 15 de abril, donde pueden haber habido más sorpresas o situaciones más virulentas, ahora son más esporádicas, pero no dejan de ser terribles y no hay ninguna solución. Así que el tema es que todo sigue más o menos así, espero se haya entendido más o menos el informe y bueno, habrá alguna pregunta o respuesta o cosas que agregar después en algún momento. Espero que te guste, por favor ponele si podés y suscríbete a mi canal. Gracias.